Presentación del trabajo final de Matemáticas 2. Ahora veremos unas de las aplicaciones más importantes, de lo que es el cálculo integral. Los sólidos de revolución se utilizan ampliamente en la industria, para el diseño, y la fabricación de estructuras. En la arquitectura, también para el diseño, y el cálculo de estructuras arquitectónicas. En la biomédica, para el diseño de prótesis, órganos artificiales, estudios de función cardíaca, renal, y otras múltiples y variadas aplicaciones. En casi todas las áreas, para la elaboración de modelos virtuales tridimensionales para realizar ensayos. También en el análisis estadístico de tendencias. La generación de superficies de revolución también se utiliza en diversos campos de la física y la ingeniería, con la gran ventaja de que los objetos diseñados pueden observarse y hasta someterse a pruebas virtuales, pudiendo medir sus superficies y sus volúmenes, sin necesidad de medir la longitud o el radio del objeto, lo que implicaría el tener que hacerlo en realidad para poder hacer estas pruebas. La alfarería y el torneado industrial moldean y modelan volúmenes, con variadas superficies de revolución, de gran utilidad y uso cotidiano. Hasta en la industria del entretenimiento, se está aplicando hoy en día para crear mundos y personajes virtuales cada vez más indistinguibles de los reales. Ahora, se cuenta con tecnología, con la cual, después de diseñar un sólido de revolución, se puede generar un modelo a escala en resina de plástico. Para poder hacer pruebas y mediciones en un objeto real, sin necesidad de pasar por todo el proceso de elaboración de moldes para el torneado de nuestro diseño. Este proceso se le llama Rapid Prototyping, o prototipado rápido. Es decir, es la elaboración rápida de prototipos para pruebas o ensayos. En los últimos años ha aparecido y evolucionado muy rápidamente una tecnología, cuyo proceso de fabricación se realiza por aporte de material, MIM, Material Increase Manufacturing, que, basada en un modelo CAD 3D, en superficies, o sólidos, permite obtener, en cuestión de pocas horas, una pieza física, prototipo del modelo CAD. Mostrar ilustraciones, del MIM. Ya vimos, con la derivación y diferenciación, la gran variedad de aplicaciones prácticas que el cálculo diferencial tiene. Pero con el cálculo integral, se pudo abordar un mundo de problemas que antes era prácticamente imposible resolver con exactitud. Inicialmente, el cálculo integral permite determinar con exactitud el área comprendida entre dos puntos de una región entre una curva, y entre dos curvas. Mostrar la ilustración. La integración, nació de la observación, de que para calcular el área bajo una curva, comprendida entre dos puntos, y limitada hasta el eje X, se podían hacer múltiples rectángulos y luego sumar sus áreas respectivas, para poder obtener un cálculo aproximado del área. Si estos rectángulos se hacían cada vez más finos, el cálculo era cada vez más exacto. De ahí nació la integración, utilizando la fórmula de la sumatoria, del cálculo del área de los rectángulos. Encontrando el límite cuando el diferencial en X, el ancho de los rectángulos, tiende a 0. Posteriormente se pasó a poder calcular el área comprendida entre dos puntos, y entre dos curvas, ya que se podía sustraer del área de la primera curva hasta el eje X, el área correspondiente a la segunda curva hasta el mismo eje X. Así nació la integración y surgió el primer teorema que literalmente dice: poner la ilustración. Área de una región entre dos curvas. Si la función f y la función g, son dos funciones continuas en el intervalo cerrado a, b, y la función g, es menor o igual que la función f para todo x en el intervalo a, b, entonces, el área de la región limitada por las gráficas de la función f y la función g, y las líneas verticales x igual a, y x igual a, b, es. El área es igual a la integral en el intervalo a, b, de la diferencia de f de x, menos g de x. Mostrar la ilustración, de las gráficas de las curvas. Así tenemos, que si partimos en el intervalo AB en varios intervalos, cada uno de una anchura delta x, y dibujamos un rectángulo representativo de anchura delta x y altura f de x menos g de x, en donde x está en el enésimo intervalo, el área sería la que aparece en la fórmula. Mostrar imagen de la fórmula. Si se hace la sumatoria de estos rectángulos y teniendo el límite cuando delta x tiende a 0, obtenemos la siguiente definición del límite. Mostrar fórmula del límite. Nos queda, que el área es igual, al límite, cuando delta x tiende a 0, de la sumatoria de la diferencia de f de x, menos, g de x, multiplicado por delta x.
Hacemos este breve repaso de lo que es integración, ya que es un paso previo a lo que es el cálculo de áreas y volúmenes de un sólido de revolución. Para abordar mejor este tema, tenemos que empezar por definir qué es un sólido de revolución. Mostrar ilustración. Un sólido de revolución es un cuerpo que puede obtenerse mediante una operación geométrica de rotación. Se rota una superficie plana alrededor de una recta que funcionan como eje de rotación. Así se puede generar casi cualquier forma, sobre todo si tiene una simetría axial o cilíndrica. Formas más complejas se pueden generar al combinar varios sólidos de revolución. Aquí podemos ver varias formas creadas mediante revolución. Mostrar figuras. Ahora, vamos a utilizar el programa AutoCAD para mostrar de una manera más gráfica cómo se genera este sólido de revolución. Hacer la demostración con el programa de AutoCAD. Hecha esta demostración, pasemos ahora al tema principal. Al plato principal. Cálculo del área de un sólido de revolución. Para poder hacer este cálculo se necesita poder calcular la longitud de un arco de una curva. La manera como se hace, es sumando las longitudes de múltiples cuerdas consecutivas trazadas sobre la curva. Mostrar ilustración. Si encontramos el límite de esa sumatoria de cuerdas, de manera que la longitud de cada cuerda tienda a 0, podremos obtener la medición exacta de la longitud de la curva. De esta observación, se obtienen los siguientes teoremas. Mostrar los teoremas. Si tenemos una curva limitada por dos puntos definidos por sus coordenadas en la gráfica. El punto A, con las coordenadas A, C, y el punto B, con las coordenadas B, D, y en donde la función que genera la curva, f de x, es continua todo el intervalo cerrado. La longitud del arco entre los dos puntos está definida por la siguiente integral. Mostrar fórmula de la integral. La longitud S, del arco, es igual a la integral, en el intervalo, a, b, de la raíz cuadrada, de 1, más, el cuadrado de la derivada de y, con respecto a x. Una vez obtenida la longitud del arco del cual se ha revolucionado para generar el sólido de revolución, el cálculo de la superficie del sólido, solo tiene que multiplicarse por 2π. De aquí sale el teorema para el cálculo de superficie del sólido de revolución. Este dice: si tenemos dos puntos limitando la gráfica de una curva, que es continua en todo el intervalo cerrado, el área de la superficie generada al girar el arco en torno al eje X, viene dada por la siguiente integral. Mostrar la fórmula de la integral. La superficie, es igual a 2π, multiplicado por la integral en el intervalo a, b, de la longitud del arco de la gráfica. En todas estas integrales, se puede hacer el mismo cálculo, tanto mirando en torno al eje X, como si se gira en torno al eje Y. Otra aplicación importante, de la integral, la tenemos en el uso para calcular el volumen de un sólido tridimensional. Existen dos métodos para poder hacer el cálculo exacto de un sólido de revolución. El método de los discos, y el método del teorema de Pappus. Uno de los más fáciles de entender es la división sucesiva del sólido en múltiples discos, o cilindros. El volumen de cada uno de estos discos es igual a pi por el radio al cuadrado, por el grosor del disco. Hacer una demostración de esto, con el modelo de madera. O sea que básicamente, se obtiene la superficie del disco, que es igual a pi, por el radio al cuadrado. Y luego se multiplica esta superficie por la medida del grosor del disco. Y así se obtiene el volumen de este disco. Sumando el volumen de todos los discos sucesivos, obtenemos un cálculo muy cercano al volumen de todo el sólido. Si obtenemos el límite, cuando el grosor de los discos tiende a 0, de esta sumatoria de volúmenes, obtendremos con exactitud el volumen del sólido. De este modo, obtenemos el siguiente teorema. Para calcular el volumen de un sólido de revolución, por el método de discos, el volumen será igual a pi, multiplicado por la integral en el intervalo a, b, de f de x al cuadrado. Mostrar imagen del teorema. El otro método, el del teorema de Pappus, quien lo descubrió en Grecia en el año 200 después de Cristo, consiste básicamente, mostrar imagen de la gráfica, en calcular el área bajo una curva, y luego esta multiplicarla por la distancia recorrida al hacer girar esta superficie para generar el sólido de revolución. O sea, que aquí, primero se calcula el área que corresponde al grosor del disco, y esta área rectangular se multiplica por la longitud del giro, que es 2π. De aquí sale el teorema de Pappus, que dice: mostrar el teorema.
El volumen de un sólido de revolución, generado por el giro de una área, comprendida entre dos puntos de un intervalo cerrado, A, B, está dado por la siguiente fórmula. Volumen, es igual, a 2pi por la integral de la función. Parece, que el teorema de Patus, es el más fácil de aplicar.